Auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a César Eduardo por acompañarnos aquí esta mañana en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. César, es un gusto poder charlar contigo. Sabes que yo no domino mucho la poesía, estoy recién descubriendo este mundo de la poesía. He podido leer tu poemario, esta antología en realidad, no de poemas. Entonces quiero aprovechar primero preguntándote cómo te encuentras esta mañana y por qué te gustó la poesía, por qué te metiste en el mundo de la poesía. Bueno, yo me interesé por la poesía un poco por curiosidad. Empecé a leer en mi temprana adolescencia y descubrí que la poesía era una manera de investigar, de conocer, de aprender del mundo y de mí mismo. Vi en la poesía una manera perfecta para el autodescubrimiento y para también la autoexpresión. Entonces fue en realidad un producto del azar y bueno, me enamoré de la poesía y me quedé ahí. Me quedé ahí para siempre además, ¿no? Porque luego estudié también comunicación, estudié literatura y finalmente me especialicé en los estudios literarios y he seguido leyendo y escribiendo poesía toda mi vida. ¿Tú eres consciente de que en el Ecuador actualmente cuando se habla de poesía, tu nombre es infaltable en las listas de los poetas más destacados de la actualidad? ¿Cómo llevas eso? Bueno, me parece que es me parece que es una opinión muy generosa. Yo estoy contento de que se me tome en cuenta. Pero bueno, sobre todo para mí, la poesía, digamos, se puede entender de dos maneras, ¿no? La poesía como género, el género de la poesía lírica, y también el género de la poesía, bueno, no el género de la poesía, sino la poesía como un modo humano de expresión, ¿no? Entonces, para mí, desde ese punto de vista, un poeta, o mejor dicho, un novelista podría ser tan poeta como alguien que escribe versos. Un dramaturgo puede ser también un poeta, ¿no? Entonces, bueno, hemos clasificado, o nos hemos clasificado, tenemos todavía esta costumbre de clasificarnos por géneros, ¿no? Los novelistas, los poetas, los cuentistas, los ensayistas, los dramaturgos, los músicos. Pero yo creo que la poesía, tal como yo la concibo además, es una modalidad, es una forma de la música, ¿no? Es un trabajo con el lenguaje que apunta al ritmo sobre todo, ¿no? Entonces, es un trabajo con el lenguaje que viene desde una exploración muy personal, muy íntima, es verdad, pero también muy, ¿cómo decirlo?, muy instintiva, ¿no? Y por eso digo que se parece más a la música, por ejemplo, la poesía lírica se parece más a la música, tiene cercanía más con la música que con la narración, por ejemplo, con la narrativa, con la novela. Entonces, bueno, el que yo sea o no parte de las antologías o de los cánones, bueno, me tiene sin cuidado, yo agradezco que sea así, debe ser por la consideración de los lectores y me siento contento de que sea así porque, bueno, creo que algo bueno habré escrito y es una suerte. Hablas de que en tu juventud empezaste a interesarte por leer poesía, supongo que también por escribirla. ¿Cómo se complementa con el lado académico que también tienes? Ahora eres docente además. ¿Cómo entra la parte académica en la formación del poeta? Bueno, los escritores tenemos, la verdad es que en nuestra sociedad muy pocas maneras de sobrevivir, ¿no? Vivimos en una sociedad tremendamente desigual, ¿no? Atravesada por la exclusión, por el racismo, por el machismo, por las desigualdades económicas. Y en una sociedad tan fragmentada, tan clasista, tan compleja como la nuestra, el ejercicio de la palabra, el ejercicio de la escritura poética es bastante marginal, ¿no? Es decir, no somos una sociedad que consume literatura masivamente, no somos una sociedad de lectores. Y una de las maneras que he encontrado yo de seguir con mi vocación por la escritura y al mismo tiempo encontrar espacios laborales adecuados ha sido la academia, ¿no? Hay quienes
lo hacen desde el lado de la comunicación, desde el lado de la jurisprudencia, desde el lado, en fin, desde el lado de, ¿no es cierto?, de otras profesiones para ser un buen escritor o para ser escritor o para continuar o para cumplir las aspiraciones. Los escritores no necesariamente tenemos que estudiar literatura, pero esa fue la puerta, el camino que yo encontré. Y también fue un descubrimiento importante porque me enamoré de la docencia. Yo no tenía claro que quería ser docente. Yo tenía claro que quería ser lector, que quería ser escritor, pero no docente. Y sobre la marcha, en mi carrera académica me di cuenta de la hermosa experiencia que es la docencia, del privilegio que tenemos las personas que nos dedicamos a enseñar. Y me quedé ahí en la academia, ¿no? Específicamente aquí en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde he desarrollado toda mi carrera académica, ¿no? Y creo que es muy común encontrar en muchas sociedades, ¿no es cierto?, que los escritores se dedican o a ser académicos o a ser comunicadores, por ejemplo. Eso es algo muy común, esa mezcla es muy común. Y bueno, en mi caso ha sido la academia el camino que yo encontré para seguir siendo escritor. Y la docencia, que es un oficio bellísimo, un oficio noble, ¿no? Ha sido para mí también un descubrimiento vital, ¿no? Yo quiero aprovechar aquí tu antología de Es lodo y es polvo y es humo y es nada, que recoge creo que una amplitud de tu obra, ¿no? Sacando algunos pequeños pasajes. Pienso que está aquí compilado todo. Entonces quería aprovechar para leer algunos poemas y poder ir hablando de ellos. Y tú aquí hablas uno que me parece que hablas de cuál es el rol del poeta, o al menos cómo lo entiendes tú. Y dices el apuntador del teatro del mundo. Improvisa en las tablas de escenas perdidas por un dramaturgo holgazán. Inventa en la escena palabras borradas por un editor negligente. Intercala en el diálogo gestos absurdos para algún director servicial. Interpone sonidos abstractos según didascalias escritas a medias por algún demiurgo comatoso. El poeta presume de apuntador del teatro del mundo. Bueno, el apuntador en el teatro o en los teatros es una figura importante. Va recordando los diálogos. Porque va recordando los diálogos, ¿no? Y va llenando los vacíos o evita que los actores pierdan el hilo de los parlamentos, ¿no es cierto?, de los diálogos. A veces hace el dramaturgo él también. También interviene, incluso en la ejecución dramatúrgica. Entonces, claro, de pronto, y el poeta también es esto, ¿no? Esta persona que nos recuerda por dónde va la historia, que nos recuerda por dónde va la sociedad, que nos recuerda cuáles son nuestros orígenes, que evita que nos olvidemos de nosotros mismos, que nos despistemos sobre nuestras propias aspiraciones como sociedad, como humanidad, ¿no? Y quiero decir que allí donde la política no es suficiente, donde la religión no llega, donde incluso la ciencia no tiene respuestas, a veces la poesía, entendida en un amplio sentido, ¿no es cierto?, a veces el arte nos ofrece caminos para reencontrarnos como comunidad. Y en ese sentido, sí, el poeta es una suerte de apuntador, ¿no?, de teatro del mundo, de este teatro donde todos jugamos un rol. Esto de tener que reconectarnos con nosotros, meternos de vuelta a la caverna, nos ayuda a mirar de nuevo el arte, la poesía. Yo creo que en este gran encierro que hemos tenido, que es algo inédito en la historia de la humanidad, nunca antes tantas personas simultáneamente, de forma programática y absolutamente controlada y legislada por los estados, hemos estado encerrados en nuestras casas controlando la propagación de un virus. Y eso ha hecho que muchos nos concentremos en el autodescubrimiento, ¿no?, que nos concentremos en nosotros mismos. Y en ese sentido, la escritura y la lectura nos ha ofrecido una vía de autoconocimiento, una vía de alguna manera también no solo de expresión, sino de comunicación con otras personas, ¿no es cierto?, que no necesariamente compartimos las mismas creencias, los mismos espacios, las mismas temporalidades. Eso es lo magnífico de la literatura, de la poesía, ¿no?
y ciertamente tiene una función o una potencia terapéutica, ¿sí? Es decir, escribir, leer poesía, escribir, leer literatura, tiene esa facultad, ¿no? La facultad de curarnos. Es una suerte como digo, de terapia, ¿no? Escribir poesía, leer poesía, puede, y de hecho se ha convertido, siempre ha sido, ¿no es cierto?, un ejercicio terapéutico. Y en este momento histórico de la humanidad es mucho más evidente, ¿no? No es que haya perdido esa función social la literatura, sino que ahora se ha vuelto todavía más evidente, ¿no? En la soledad, en el encierro. La poesía no solamente es un consuelo, también puede ser una terapia y también puede ser una salida para la liberación, ¿no? Para liberar la imaginación y para liberar la mente en un cuerpo que está limitado, ¿no? Por el encierro, por el afuera. Y la poesía nos permite entender que cualquier salida de esta crisis es hacia adentro, ¿no? La salida es hacia adentro, la salida es en el encuentro con uno mismo y en ese reconocimiento de lo que somos como personas y como humanidad, volver a conectarnos con el prójimo, volver a conectarnos con el otro, hacer de la palabra un ejercicio de intentar comunicarnos, de intentar entendernos con el otro. Y claro, si no estamos frente a frente con ese otro, con ese prójimo, al menos nos comunicamos, ¿no? de manera diferida, mediante la palabra poética. Es un poco como las cartas, ¿no? Como funcionaba antes, de que tenías que esperar el tiempo y medio, pero había una comunicación de todos modos. Y tú hablas de la parte terapéutica que tiene el arte y sobre todo la poesía. Yo pienso que una de las primeras experiencias que tiene la gente con el escribir, con el acto de escribir, más allá de lo que te enseña la escuela y la funcionalidad útil de comunicarte y ser un ser adaptado a la sociedad, creo que es esta de la poesía. Creo que muchos en la juventud empezamos a formar versos, a tratar de expresar lo que llevamos adentro en esta idea de lo que tenemos como poesía. ¿Dónde nace ese momento en el que dejas de hacer eso por una necesidad de desfogarte y se vuelve una obra de arte, se vuelve una construcción, un proyecto artístico? Yo creo que son etapas, ¿no? Uno empieza leyendo y escribiendo por curiosidad, por necesidad de expresarse, por necesidad de autodescubrirse, de salud emocional, ¿no? Como un ejercicio terapéutico también. Pero de pronto uno descubre que el lenguaje es esencialmente ajeno. Uno no escoge dónde nacer, uno no escoge en qué idioma, en qué lengua nacer. Y ahí uno descubre, con el paso del ejercicio, de la lectura y de la escritura, que eso ajeno, curiosamente, que es extremadamente ajeno, que es esencialmente ajeno, es curiosamente lo único que tienes en común con el otro. Y entonces en esa paradoja descubres que el lenguaje va más allá de ti y que la poesía no te pertenece, que la poesía es algo extremadamente ajeno y que paradójicamente, siendo algo tremendamente ajeno, es algo que es absolutamente común con el otro. Es decir, aquello que se te ha impuesto, ¿no? La lengua, y que es ajeno, es curiosamente, insisto, lo único que tenemos en común con el otro. Y entonces toda esta vanidad y esta ingenuidad, ¿no? De creer que es solamente tu lenguaje, tu pensamiento, tus ideas, va decantándose en algo que es más importante, que va más allá de ti, ¿no? Y te das cuenta que el lenguaje le pertenece al devenir histórico, que es tan contingente como tu propio cuerpo, como tu propia vida, que es tan ajeno, ¿no es cierto?, como el pensamiento y las palabras de los otros. Y entonces la poesía ya deja de ser un capricho y deja de ser una terapia, se convierte en un compromiso, se convierte en una vocación y se convierte en un oficio. Y ese tránsito, ¿no? de esos primeros encuentros, a veces un tanto ingenuos, intuitivos, que ocurren generalmente en la adolescencia o al final de la infancia, en la pubertad, luego en la juventud y en la adultez, para quienes nos hemos enamorado de la palabra, se convierte en una razón de vida.
Quiero preguntarte acerca de Dios. Tú lo nombras mucho en tu obra poética. Quiero saber cuál es la visión, la mirada, la idea que tienes de Dios. Pero antes quiero leer un fragmento de tu poema que se agota en los nombres, en el que das una idea y dices: lo digo de nuevo, yo creo en aquel Dios que se agota en los nombres, en María, en Alicia, en Gabriela, en Daniela, en Dionisio. Por ese maldito reinicio el camino hacia el mundo. Una vez agotado el licor y reseca la viña, por ese payaso me juego la vida buscando diamantes, en templos allanados por el polvo y decorados de caracol. Y lo digo nuevamente, que naufraguen los teoremas, que se ahoguen en las redes digitales. Cuantas veces aparezcan, tantas veces quemaré las carabelas. Aquel Dios que se agota en los nombres. ¿Cómo es ese Dios en el que crees o del que hablas, César Eduardo? Bueno, yo me defino como agnóstico. No creo que el conocimiento de lo divino sea accesible al hombre. Me parece que la idea de Dios que tenemos en las distintas sociedades y que se expresa en las distintas teologías de las religiones del mundo son solo una aproximación cultural, contingente, histórica, cambiante, y a veces algo ingenuo en realidad, que es en realidad, desde mi punto de vista, la expresión de la esperanza, la expresión de una idea que nos anima a pensar que nuestra propia vida no nos pertenece, porque no la hemos pedido, que es un don absoluto, que es una suerte de milagro. Nosotros no pedimos nacer, y aquí estamos. Nosotros no pedimos tener lenguaje, ni tener la capacidad de expresarnos, y sin embargo, la tenemos. Siempre estamos luchando contra los malos entendidos, contra los límites mismos que tiene el lenguaje humano, y sin embargo, creamos comunidades. Y mal o bien, de forma plena o de forma precaria, logramos comunicarnos. Y entonces esa conexión que tenemos con la trascendencia, que desde mi punto de vista se da solamente a través de los lenguajes, es lo que expresa eso intangible, eso misterioso, eso inabarcable, ¿no es cierto?, que algunas personas, algunas comunidades, algunas religiones designan como lo divino y le llaman Dios. Para mí no es sino la expresión esa, ¿no?, de la incertidumbre, del misterio y de la esperanza de una posible, de una probable trascendencia. Y por lo tanto, eso que llamamos Dios para mí es algo misterioso, ¿no? Borges decía que Dios es algo así como el gran personaje de ficción, el más grande personaje de ficción que la humanidad ha inventado. Pues bueno, nosotros, los seres humanos, somos animales de historias, animales de palabras. Ese es el modo en que nos conectamos. Si es que Dios existe, es el Dios de los nombres, el Dios de la palabra, el Dios del lenguaje, porque es el Dios que nos permite trascender, porque es el vehículo que nos permite construir comunidades y trascender nuestra propia contingencia, nuestro propio cuerpo, nuestra propia individualidad. Por ahí va, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que es así. Y ya que mencionas a Borges, me preguntaba ahorita, para ti, si es que existiera un paraíso, ¿también sería una librería? Es probable, es una manera muy bonita de verlo, ¿no? Yo no tengo manera de mejorar, de criticar o de leer esa hermosa imagen del gran poeta argentino. Pero si es que existe un paraíso, probablemente no sea una gran biblioteca, una biblioteca inabarcable, infinita. Probablemente sea algo así como un susurro, ¿no? Como un poema que se está construyendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y cuyo inicio no llegamos a entender y cuyo fin tampoco vamos a llegar a conocer jamás, ¿no? Es como una suerte de poema, como en un canto, de poema templo infinito, budista, ¿no es cierto? Como un mantra budista, ¿no? ¿No? Que sospechas cuando inició, pero no tienes certeza de dónde está, ¿no? Es una suerte como de eco tenue, ¿no? Como en los mantras budistas, como dices tú. Me gusta mucho esa imagen, ¿no? Ese sería mi imagen del paraíso, que ciertamente no es muy alentadora tampoco, ¿no? Es decir, porque
cuando Borges pensaba en la biblioteca, pensaba en el encuentro con otras voces, pero esta idea que es una idea bastante idealista y bastante optimista. Yo en ese sentido soy muy reacio, muy distante, no sé si es que existe un paraíso, no sé si nos volvamos a encontrar con nuestros seres queridos, probablemente nos encontremos con sus ecos, ¿no? Con sus sombras, pero aún así algo de lenguaje habrá. Y ojalá, si es que existe paraíso, el paraíso sea eso, ¿no? La posibilidad de seguir escuchándonos. Bueno, aprovechando que te podemos leer, que estamos aquí para disfrutar de las palabras y de las que seguimos fluyendo, te quiero preguntar acerca de qué está hecha tu obra, de qué habla. Y quiero iniciar sospechando capaz de que cuando nos hablas en este poema de materiales de construcción, nos das pistas, ¿no? Me salto al último verso que dice: ¿cuántas cosas nos decimos en las lenguas y las señas de los ciegos sordomudos? Ámense los unos a los otros, el discurso más violento de profeta conocido. Porque uno mismo es uno mismo, es uno mismo, es uno mismo, es uno mismo. Teologías y teoremas que nos matan y alimentan. Teologías y teoremas que nos matan y alimentan. Material de perdedores, de ambiciosos y de poetas. Teologías y teoremas. ¿De eso va un poco tu obra? Sí, yo creo que el poeta se parece mucho al teólogo, en ese sentido, ¿no? O a cierto tipo de teología, ¿no? O sea, la poesía se acerca a cierto tipo de teología, en el sentido de que crea su realidad, o por lo menos milita, ¿no? En favor de cierto tipo de verdad, ¿no? El problema es que, claro, o mejor dicho, la diferencia. Quizás aquí esté yendo demasiado lejos y reciba muchas críticas por lo que voy a decir, pero quizás la teología o cierto tipo de teología no sea sino una manera de la poesía, ¿no? El teólogo es más poeta que otra cosa, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Si Dios capaz es uno de los mejores personajes inventados por el hombre, capaz la Biblia es simplemente el libro más glorioso que se ha escrito de ficción. Sí, es magnífico, ¿no? Es magnífico, es el libro, ¿no? Es el libro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, teologías y teoremas. Los teoremas, la ciencia, ¿no? La teología, las religiones, las ideologías, ¿no? Y por otro lado la poesía. La poesía porque, bueno, ¿por qué optar por la poesía y no por la política o por la ciencia o por la teología? Probablemente porque sea la poesía una religión sin obispos, sin sacerdotes, sin sacrificios, sin víctimas, sin la noción de salvación, sin la noción de pecado. La poesía es una suerte de religión ácrata y de teología negativa, sin Dios posible, ¿no? Y una suerte de religión, secular, si tú quieres. No es que se vuelve el Dios del poeta, el autor. Claro, en el mundo ficticio, ¿no? En el pequeño mundo que fabrica, en el pequeño mundo que imagina. Como decía Huidobro, ¿no? Que el poeta es el pequeño Dios, pero no necesariamente es un pequeño Dios, ¿no? A mí me parece que más que un pequeño Dios, es un pequeño mensajero, ¿no? A veces los poetas pecan de soberbia, ¿no? Dicen, no, yo he luchado, me las he visto conmigo mismo, ¿no? Y mi poesía no es nada que no haya ocurrido que no haya ocurrido por fuera, ¿no es cierto?, de mi propia conciencia, de mi propio ánimo, ¿no? Este es un ejercicio un poco ingenuo, un poco de soberbio, ¿no? Porque para mí la verdad es que somos mensajeros, muy marginales, ¿no? Porque el lenguaje no nos pertenece, ¿no? Incluso cuando inventamos palabras, esas palabras que inventamos las inventamos a raíz de conocimientos previos, de una experiencia colectiva. El individuo, propiamente desde mi punto de vista, el individuo no existe, ¿no? Es una construcción social, es una construcción cultural. Yo pienso más bien en que somos algo así como
miembros de un ecosistema, ¿no? de un sistema de voces, de un sistema de individuos que se conectan, se interconectan y arman comunidades de maneras a veces azarosas, ¿no? Entonces pensar al poeta como un pequeño Dios me parece una idea interesante, pero algo limitada, algo ingenua, porque como digo, el lenguaje no nos pertenece, heredamos el lenguaje de nuestros padres, es algo que se nos impone, ¿no? Y a veces tratamos los poetas de dominar las palabras, de dominar el lenguaje, pero ese ánimo, esa intención de dominio está destinada al fracaso. Está destinada al fracaso porque no nos va a alcanzar la vida entera para construir un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje que recuerde el grito original, que recuerde el gemido, que recuerde el primer grito, ¿no es cierto?, de la infancia o del primer homínido que logró emitir un sonido inteligible, ¿no es cierto?, no solamente para el otro, sino para la comunidad. Es muy difícil esto, ¿no? Es una idea, es parte de la ficción, ¿no? Es una poética, creo yo, más que un asunto propiamente ontológico que pueda definir la palabra poética, ¿no? Es una manera de verlo, es una poética más. Yo lo veo así. Esto que hablas de esa advertencia, ¿no?, a la ingenuidad en la que se puede caer al creerlo como un todo, como esta lucha con los demonios personales, me recordaba a los consejos a un joven poeta que das en tu poema, y te quiero preguntar de consejos para los jóvenes poetas que nos están viendo, o para los no tan jóvenes pero que pueden aprender de ti, de tener hoy aquí a César Eduardo. Y antes de que nos respondas, quiero leer el último verso de este poema que dice: quédate en tus huesos, retorcida marioneta. Reconoce que tu armario está repleto de armaduras oxidadas. Reconoce que los sables de tu casta son estériles cuchillos de cocina, cucharillas para untar la mantequilla. Mirar tan profundamente que la piel deje los huesos, qué macabra y pavorosa locución. Mirar tan profundamente que los huesos se hagan alma, qué humilía santurrona, qué sermón de caramelo. Quédate en tu carne, compungido monigote. Reconoce que la cepa de tu estirpe, con tu fruto sin semilla, languidece. Acepta de una vez que la extinción ya te llegó, mi presumido orangután de ese alegórico bestiario, y sueña hasta que tus párpados se desprendan de tus ojos, y sueña hasta que tus ojos se desprendan de tu mirada. Soñar, pero sin caer en esas exageraciones, en esas luchas con los demonios. A veces se piensa que los poetas no tienen más remedio que luchar contra sus demonios interiores, ¿no? Y que ser unos sufridores y unos sufridos, ¿no es cierto? Y se los ve como personas hipersensibles que expresan, ¿no?, el sentido de su momento histórico, y son una especie como de canales, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo así?, de pararrayos, ¿no?, que transmiten la energía de la historia y hablan por los otros, y hablan por su tiempo, y hablan por su sociedad. Me parece interesante, pero es una idea que, insisto, me parece ya muy limitada, muy ingenua, muy cercana al malditismo, ¿no es cierto?, a la noción del poeta maldito, ¿no? La verdad es que los poetas tienen un oficio como lo tiene el albañil, como lo tiene cualquier artesano, como lo tiene el médico, como lo tiene el neuropsiquiatra, como lo tiene el economista, ¿no? Y en ese sentido, esta visión del poeta como algo especial y extraordinario, ¿no?, que va más allá de la historia y de los sueños, me parece que es inadecuada, me parece que no va más, ¿no? Somos personas absolutamente ordinarias, como cualquier otra persona, intentando hacer cosas extraordinarias, intentando expresar algo que va más allá de nuestras propias posibilidades. Creer lo contrario a mí me parece una ingenuidad, porque, y ahí sí soy muy borgiano otra vez, no somos capaces y no vamos a alcanzar a entender qué fuimos capaces de expresar. Nadie sabe qué alcanzó a decir en realidad, ¿no? Porque yo puedo tener una idea, ¿no es cierto?, sobre
un aspecto específico de la historia o del lenguaje, una idea misma de la poesía, y escribir un poema. Pero puede ser que ese poema signifique algo absolutamente distinto para quien lo lee. Yo no voy a alcanzar a saber todas las posibilidades expresivas, todas las posibilidades de construcción de significado que tiene ese texto. ¿No es cierto? Es decir, el universo nace en el otro, ¿no? El sentido del poema está en el otro, ¿no? Está en el misterio que puede descubrir el otro, está en el sentido y en el significado que le asigna el otro. Yo no soy dueño de ese significado, de esa producción de sentidos. Yo apenas doy una pista, encuentro un camino, se la ofrezco al otro y el otro lo usa. Y el poema, una vez publicado, ya no es mío, ya no es mío. Te quiero preguntar sobre un recurso literario, poético, que tú usas muchísimo. ¿Cómo funciona, o en tu caso al menos, cómo lo usas? La reiteración. Repites bastante las palabras, algunas frases que quieres enfatizar, teologías y teoremas que nos matan y alimentan teologías y teoremas. Y esto lo haces a lo largo de tu obra en casi todos los poemas. ¿Cómo funciona esta repetición, este ritmo? Creo que tiene que ver con mi obsesión con la música. Yo soy un melómano. Yo lo primero que hago al levantarme es encender mi parlante, me conecto a mi cuenta de mi servicio de streaming, ¿no es cierto? Y escucho música. Y no suelo leer ni escribir con música, y pocas veces trabajo con música, porque para mí la música es muy importante. No puede ser un elemento de fondo que me acompañe, no. Para mí la música es tan importante, yo la escucho todo el tiempo con muchísima atención. Entonces tengo una obsesión con la música, soy un melómano, digo, me paso escuchando. Lo primero que hago en la mañana es escuchar música, y generalmente lo último que hago antes de dormirme es escuchar música, ¿no? Y entonces escucho de todo, ¿no? Escucho de todo. Y soy un músico frustrado porque no tengo ni el talento ni la disciplina, ni tampoco tuve nunca la voluntad para dedicarme a hacer música, que es un asunto muy, muy complejo, ¿no? Yo admiro muchísimo a los músicos. Entonces, ese tipo de elementos, de recursos retóricos, tienen que ver con eso, ¿no? Con que yo siento que, al menos para mí, el ejercicio de la escritura poética es una modalidad de la música, ¿no? Y para mí es muy importante que cuando tú leas o escuches un poema, te seduzca de manera inmediata, ¿no? Tiene que sonar bien, tiene que tener una pregnancia absoluta, es decir, tiene que quedarse en tu memoria. A mí no me termina de interesar, no es una poesía que a mí me guste leer mucho, ni que me interese escribir tampoco, aquella que no tenga el ritmo y la musicalidad como uno de sus ejes más importantes. ¿Será por eso? Posiblemente sea por eso. Señor Eduardo, el tiempo vuela. Te tengo que hacer una de las preguntas finales. Es la pregunta de la casa de la que nadie se libra. Bueno. Aquí cae la guillotina. No, muy bien. Quiero saber qué obras nacionales, qué otros autores, qué otros poetas ecuatorianos nos puedes recomendar para nuestras lecturas. La lista es gigantesca. La lista es gigantesca. Y con este tipo de preguntas a veces uno tiene la tentación de conformar cánones, ¿no? Con el peligro de olvidar muchísimos que valgan la pena, ¿no? Que ya digo, es una legión gigantesca, ¿no? A ver, reconociendo el momento por el que atravesamos, debo decir que quizás quienes están protagonizando la poesía, no entendida como género lírico, sino la poesía como modo de expresión, como literatura, como arte de la palabra, en este momento sean las mujeres, las narradoras, las jóvenes, ¿no? Y ahí la lista es inmensa, ¿no? O sea, está la Mónica Ojeda, está la Daniela Alcíbar, está la Gabriela Ponce, está Sandra Araya, está María Fernanda Ampuero, está Solange Rodríguez, está, Natalia García Freire. No me puedo olvidar, por supuesto, de alguien que es algo mayor, pero que de alguna manera inició también esta ola, que es la Gabriela Alemán.
Yo empezaría por ahí en realidad, yo empezaría por ahí, bueno, y de poetas la María Auxiliadora Valladares, Gabriela Vargas, una poeta extraordinaria. Fíjate que todas son mujeres y todas son jóvenes, ¿no? Y puedo seguir, podría seguir un poco más. A mí me parece que Sandra de la Torre, María Luz Albuja, de generaciones algo mayores quizás, la Leida Quevedo, y puedo seguir con las mujeres, ¿no? Y puedo seguir con las mujeres, y te he nombrado narradoras y poetas, pero también hay gente que está haciendo ensayo, que está haciendo pensamiento, que también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que no trabajan la ficción, sino que trabajan el pensamiento. Te puedo dar así ahorita, que me acuerde dos nombres, Cristina Burneo, Karina Marín, por ejemplo, también. Y yo creo que te he dado algunos nombres, pero si quieres sigo. Sí, si quieres sigo primero porque me las he leído a todas. Y no quiero hablar necesariamente de mis contemporáneos ni de los varones, porque tienen muchísima visibilidad, ¿no es cierto? Y somos un país lamentablemente esencialmente clasista, racista y machista, y siempre estamos hablando de nosotros mismos y citándonos a nosotros mismos todo el tiempo, y esto es una tontería que no tiene pies ni cabeza, y nos estamos perdiendo una enorme oportunidad de compartir. Se me olvidaba, por supuesto, mi querida amiga que quiero tantísimo y admiro tanto, la Carla Vadillo, por ejemplo, poeta gigante. Y bueno, no quiero seguir porque me puedo olvidar de más nombres. Sí. O sea, la idea no es los nombres que se olvidan, sino todos estos que se nombran y se destacan, precisamente para que los lectores, los públicos que nos ve, que no haya podido conocer de algún nombre, pueda reconocerlo, encontrarse. Y dos, para ver esta lista, a mí me encanta porque cada semana a semana se repiten los nombres y le pasan a todos los invitados lo mismo que a ti, a tus colegas. Les falta el tiempo, temen olvidarse nombres. Y a mí me encanta porque en mi casa me decían cuando empecé este programa, ¿de dónde vas a encontrar 52 escritores ecuatorianos para hablar con uno por semana? Y ahora en cambio digo, no será de hacer una entrevista diaria o hacer así para poder hablar con todos, porque ya nos has dado una lista de 20, ahorita trabajo hasta el final del año nomás, y falta como tú. Qué bueno, tienes un montón de trabajo, y créeme que todas las que te he nombrado, todas estas autoras ecuatorianas son magníficas, son extraordinarias, no hay ni una sola de ellas que yo haya nombrado y se quedaron en el tintero algunas que no valga la pena realmente leerlas porque son extraordinarias. César, para ir concluyendo, te quiero preguntar acerca de un credo, o al menos yo lo entendí así, como un credo. Este poema en el que tú hablas del arte poética me sonó a mí como un credo, dije, me vuelvo a aprender. Me gustan los versos muy largos, no puedo evitarlo, querida censora, querido censor. Yo nací el mismo año en que moría un tal José Lezama Lima, Limita Limón Limonero. Danos la elocuencia nuestra de cada día y perdona nuestro recato, así como nosotros perdonamos y olvidamos tu Facundo. No nos dejes caer en laconismo, mas líbranos de toda sobriedad en la lengua y el habla, porque tuyo el hablar y tuyo el callar y la gloria, por siempre, Señor. Líbranos de toda sobriedad en el hablar. Hay que hablar, ¿no? Hay que hablar. A veces, bueno, tenemos el derecho y muchos tenemos incluso la obligación de hablar, y independientemente de cuál sea la estética, ¿no? Si son muy barrocos o si son muy contenidos, ¿no es cierto? O muy filosóficos los poetas. En el fondo lo único que están haciendo es renunciar al silencio, y por lo tanto el credo es ese, ¿no? Tenemos no solamente el derecho, la oportunidad, sino algunos el compromiso y el deber de hablar. Muchísimas gracias, César Eduardo, y aunque no tenías el deber de hablar hoy día con nosotros, gracias por estas lecciones, por esta charla contigo. ¿Algo último que le quieras decir a tus lectores, a tu público? Bueno, nada, que se acerquen a la literatura ecuatoriana, que se acerquen a los jóvenes autores y a los viejos también, a los antiguos, a los clásicos. Vale la pena leer. Tenemos una cultura literaria riquísima, muy diversa, muy compleja, que nos permite saber quiénes somos como comunidad. Y eso es lo más importante, que hagamos de la palabra, del ejercicio de la escritura y de la lectura de la palabra literaria, de la palabra poética, una oportunidad para reencontrarnos, para comunicarnos en este mundo tan difícil, en el que estamos cada vez más aislados
y más lejos unos de los otros. Quizás esta sea una buena herramienta y una gran oportunidad de volver a encontrarnos, de hacer comunidades, de ser solidarios, de reencontrarnos como seres humanos. César Eduardo, yo te agradezco un montón. Quiero agradecerle también a todos los auspiciantes que nos permiten llegar con este programa, llegar de forma gratuita con este mensaje, especialmente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aquí César también es docente, también forma a las nuevas generaciones que están haciendo la maestría de literatura, al grupo GEMA que nos ha creído en nosotros desde el primer día, al Elote, Comida Mexicana, el Valle de los Chillos que se ha sumado ahora a este proyecto. Y César, nosotros vamos a estar también reseñando en el canal, tenemos la reseña de Es Todo y Es Polvo y Es Humo y Es Nada, y te quiero comprometer aquí para que nos regales una firmita, un ejemplar nuevito que se va a ir para un ganador al que vamos a sortear para animar a leer tu obra a aquellos que no han tenido la oportunidad todavía. Con todo gusto, con todo gusto. Aquí traje, ahí está escondido el ejemplar para tus lectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Bus 593 Escuela, el programa que desde aquí, de la mitad del mundo, pone al planeta a leer. Books 593.